días a todos y a todas. Realmente estamos muy contentos de nuevo de estar con ustedes. A mí me toca un tema que es bastante duro en relación a lo que han visto las veces anteriores, porque es la creación de un órgano de control y cómo vamos a trabajar y cómo son las funciones de la Secretaría Ejecutiva y del órgano en general. Pero me parece que antes de pasar al órgano de revisión, es importante poder hacer un recorrido por lo que ustedes y nosotros vimos la vez pasada. Primero, porque es importante que estemos hablando de salud mental. O sea, es porque existe una ley, porque trabajamos con los problemas de salud mental y consumos problemáticos que presenta la población, porque estamos compelidos o tensionados de alguna forma a rever algunas prácticas. Yo diría que hay como varios motivos. Uno de los motivos es pensar en términos epidemiológicos la carga que tienen las enfermedades mentales en la población. Nosotros en general, cualquiera de nosotros o nosotras, muchas veces vemos la enfermedad mental como algo lejano a nosotros, como algo que por ahí no nos va a pasar, que no nos va a pasar en la familia. Conocemos algunos hechos, conocemos algunas personas que tienen problemas, conocemos cómo se les llama a esas personas que tienen problemas. Siempre existe el loco del pueblo, aquella mujer que anda loca caminando por la calle. Y en realidad, primero, ninguno de nosotros está exento de padecer alguna problemática de salud mental o consumo problemático de sustancias. Las enfermedades mentales está considerada por la OMS y por la OPS que generan la mayor carga de discapacidad en las poblaciones. Y la depresión es la primera causa de discapacidad y además afecta a los más jóvenes. Los trastornos de ansiedad también son muy importantes, las enfermedades como la esquizofrenia, por ejemplo, por la falta de atención que tienen la atención integral de los padecientes con esquizofrenia hace que vivan entre 20 y 30 años menos, muchas veces, que la población que no padece este problema. Entonces, es importante porque epidemiológicamente es importante, es un problema de salud, digamos. La salud no admite distinciones, si bien uno las hace en términos analíticos, no admite distinciones entre salud del cuerpo y salud mental. Ambas son parte de la salud integral y así tenemos que mirarlas. Entonces, si nosotros miramos a los problemas de salud mental como problemas de la salud en general, nuestro accionar va a ser totalmente distinto a que si solo lo miramos como un problema del alma, digamos, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, yo puse en el Power la definición de salud mental que da la ley de salud mental 26657, que dice, es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de la persona. Ya desde esta definición hay tensión con la definición de salud de la OMS, que nosotros conocemos, porque esta es una definición dinámica, habla de un proceso. En este proceso, y además es un proceso histórico, tenemos la biografía de la persona, pero no la persona en forma individual, sino la persona en constante interacción con el medio social. Entonces, esta definición es una definición para tenerla en cuenta. Si ustedes se acuerdan de la definición de salud de la OMS, dice es un completo estado, ¿no? Es como un estar que nunca es posible alcanzar, porque ese completo estado, ¿quién tiene completo estado de salud? ¿No? Eso admite modificaciones. En realidad, la salud y la enfermedad son grados de acercamiento a la salud, grados de acercamiento a la enfermedad, cuando uno va perdiendo grados de salud. Entonces debemos pensar en la utilización de las definiciones en términos de operativizarlas para trabajar.
Entonces, si es un proceso, yo estoy mirando etapas, estoy mirando que la persona hoy puede estar en esta situación, pero mañana va a estar en otra, no es definitivo, lo cual es muy importante, porque nosotros tratamos, en general, tenemos como una idea de la enfermedad mental como algo para siempre y que no admite demasiada modificación. Una vez diagnosticado, como que ponemos mucho énfasis en el diagnóstico y no ponemos tanto énfasis en los aspectos sanos de las personas. Entonces, nosotros vimos además que en la salud mental se debe partir, a diferencia de lo que se hacía antes, de la presunción de capacidad de las personas. O sea, por padecer una enfermedad mental, uno no es incapaz. En todo caso, hay mecanismos legales para poder restringir esa capacidad si hay algo, alguna actividad, algún hecho, algún acto jurídico que esa persona no pueda realizar. ¿Qué importancia tiene esto de la capacidad en igualdad? Primero, si yo hablo de la capacidad en igualdad, tengo que hablar que para que esa capacidad se ejerza en igualdad, los estados, y también nosotros como parte del Estado, debemos generar mecanismos para que eso pueda ser cumplido. Ustedes sabrán, no sé si hicieron la capacitación con el doctor Alderete, alguno lo hizo, que habló de los ajustes razonables, que tiene que ver cuando una persona tiene una dificultad para cumplir con alguna de sus funciones, el Estado tiene que pensar en ajustes razonables para que esa persona pueda manejarse en igualdad de condiciones con los demás. Otra cosa que es importante, que a mí me parece importante, que cuando yo pienso en la capacidad, no pienso que yo tengo que decidir por él, ¿no? Y eso está establecido claramente en la ley, está establecido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es como fuente de la ley, y en nuestro Código Civil modificado. No hay tutela de esa persona, no es que yo a esa persona la tengo que proteger y no la tengo que dejar hacer cosas porque tiene o padece o ha sido diagnosticada con una enfermedad mental, ¿sí? Más allá de la cuestión de lo que uno cuida en general, digamos, pensémonos como padres, pensémonos como hermanos, o sea, en realidad lo que hay que estimular es que esa persona pueda ejercer su riesgo de vivir, sería de alguna manera, ¿no? Y que pueda tomar decisiones. Si yo la pienso capaz, no la tengo que asfixiar con mi cuidado. Y tampoco tengo que sustituir su voluntad. Siempre la palabra de la persona la tengo que tomar en cuenta. En las distintas intervenciones que puedo hacer, supongámonos, si nosotros desde el órgano de revisión, que después vamos a contar, tenemos que hacer evaluaciones de las internaciones de las personas que están en una internación prolongada, la palabra de esa persona siempre va a ser lo primero que uno tendría que poder escuchar. No es que digo yo lo que pienso o elaboro, interpreto a partir de un diagnóstico. Si yo trabajo, me imagino ustedes en desarrollo social, que ustedes cumplen con un montón de actividades, este también es un tema importante. Yo tengo que poder preguntarle a la persona que quiere, por ejemplo, en esto de los sistemas de apoyo, que puede ser una persona, puede ser un dispositivo que se arme, ¿cuáles son sus personas de confianza? ¿Sí? ¿A qué me gustaría que cumpla con algún, que lo ayude a cumplir con algunas situaciones de la vida cotidiana? Eso está en la ley, está en el código y en la convención, y es sumamente importante. Eso hace a la cuestión de la capacidad. Si puede ejercer su capacidad, tiene que ejercerla en situación de igualdad. Y para esto están todas las ayudas que puede dar el Estado. Por otro lado, tenemos que considerar un valor que es la dignidad. La persona esa no puede ser considerado un medio para un fin determinado. Esa persona tiene la misma dignidad que cualquier otra, que le pueden pasar un montón de cosas. O sea, nosotros generalmente hablamos de las personas que padecen alguna enfermedad mental o el consumo problemático de adicciones, y no siempre lo pensamos en esta cuestión de la capacidad, la igualdad, la dignidad y la libertad.
¿no? Muchas veces lo pensamos como una cuestión de tutela. Yo hoy pensaba, mientras pensaba en el encuentro con ustedes, pensaba esta cuestión de cuando cambió la ley, cuando empezó la ley 2302, ¿no? O sea que por ahí uno tiene mucha experiencia. Esto de cambiar de menor a niño, ¿no? Y de cambiar de un sujeto de tutela a un sujeto de derechos, cambió básicamente las prácticas de todos, digamos, o nos obliga a cambiar las prácticas de todos, por más que algunos sigan diciendo menores y demás. Porque en realidad empezamos a reconocer en el otro que tiene una voz, que hay que escucharlo, que puede intervenir, que puede decir lo que piensa, que puede decir lo que quiere aún en contra de lo que yo puedo decir como padre, como madre, como persona que se involucra en su cuidado. En esta cuestión, si nosotros pensamos también en la ley 26657, tenemos que pensar que la idea es la libertad, ¿sí? Con todos los recaudos que haya que tomar y con la cuestión de que trabajar con la persona y los equipos, pero es la libertad y que esa persona tiene una voz y que tiene derechos iguales a los del resto. O sea, no es una persona que por su situación de enfermedad, que además irrumpe en algunos momentos, las situaciones no son permanentes, las personas pueden trabajar, pueden participar de distintos espacios sociales y demás, no les podemos sustituir su voluntad. Eso es muy importante, ¿no? Que muchas veces como operadores institucionales tratamos de sustituir esa voluntad. Nosotros somos los que sabemos, como técnicos o profesionales, lo que es bueno para esa persona. Cuando nosotros nos ubicamos en ese lugar, que no es tan poco común, digamos, porque, y yo creo que tenemos las cuestiones de los que trabajamos con las personas, tenemos a veces miradas como que nuestras miradas de evaluación y de disciplina son la verdad acerca de lo que le pasa a esa persona. En realidad, la verdad, si es que hay alguna, hay que construirla con ellos y con su palabra, ¿sí? O sea, no es una verdad de equipo, no es una verdad disciplinar. La otra cuestión que vimos es que hay internaciones voluntarias e involuntarias. Por supuesto, la salud y la enfermedad mental cruza todas las etapas vitales y dentro de las internaciones involuntarias hay como algunas limitaciones. ¿Y estas limitaciones con qué tienen que ver? O sea, ¿por qué interviene un equipo de salud? ¿Por qué ese equipo de salud tiene que ser interdisciplinario? ¿Por qué esa medida tiene que ser restrictiva solamente cuando se dan algunos supuestos, como explicó la doctora Safino, que es el riesgo cierto e inminente para sí y para terceros? ¿Por qué esto? ¿Por qué se cuida? Porque en realidad, si ustedes recuerdan o han leído o conocen, históricamente a las personas con problemática de salud mental se las internaba. Y se las internaba con el diagnóstico clínico de un médico, por supuesto con un anclaje en toda una cuestión cultural que también habló Natalia los otros días, que tenemos que tener en cuenta. Entonces, no se pueden hacer internaciones judiciales solamente en un supuesto, y la cuestión de la internación, si no está justificada por un equipo interdisciplinario, que ustedes saben que puede ser firmado por psiquiatra, trabajador social, psicólogo, psiquiatra, psicólogo, trabajador social, o sea, ahí se juega, esto lo dice la ley, ¿no? De quienes tienen que firmar sí o sí, digamos. Si no está fundamentada esa restricción que genera la internación, es una restricción involuntaria de la libertad. Esto es muy importante. La otra vez hablábamos de una situación que se dio, creo, de un chiquito y que intervinieron algunos municipios, algunos profesionales. O sea, si yo dejo internado a alguien y digo que es por salud mental, tengo que justificar, salvo que sea voluntaria, que la persona vaya a internarse. Si no es voluntaria, tengo que justificar, un equipo tiene que justificar por qué lo interna. Si no, es una restricción de la libertad. Y eso está fundado en varios fallos de la Corte. Y recuerden que siempre la internación de niños y niñas siempre es
son involuntarias, se consideran involuntarias. Por otro lado, ¿puedo yo mandar ¿Qué pasó? ¿Puedo yo ¿puedo yo pedir que internen a una persona como trabajadora social? No, yo no puedo pedir sola que internen a una persona. En todo caso, tendré que ver cómo me conecto con un equipo que pueda evaluar esa situación, puedo dar mi apreciación profesional, pero en realidad yo no podría internarlo o pedir que se le interne, ¿no? Y de internarse, tiene que internarse en hospitales generales. Tuvimos una situación que yo hablé con una defensora civil de Cutralcó, en la cual una trabajadora social pedía en su momento que se internara un señor en un monovalente, porque en Plaza Huíncula hay un monovalente, ¿no? Que ahora está dando externaciones y demás, pero hay monovalente. La otra cuestión que tiene que quedar claro para todos es que el tratamiento es interdisciplinario y en la medida de lo posible siempre en territorio. O sea, el gran cambio de esta ley, además de poder estructurarse, tener anclaje en los derechos humanos de las personas, es el lazo social, ¿no? La gran diferencia entre el modelo custodial y el modelo social de la discapacidad es poder poner énfasis en el lazo social. En general, esta es una población que ha estado excluida siempre y que justamente lo que no se trabaja en un hospital monovalente, entre otras cosas, y tenemos que diferenciar lo que es un hospital de Buenos Aires, como el Borda, el Moyano y demás, y por ahí los dispositivos que tenemos acá en la provincia, es que se debe trabajar en territorio, se debe trabajar con la familia, con familias que es complicado trabajar porque muchas veces las familias claudican. Debemos apoyar como organismos del Estado a esas familias que están conviviendo con la persona. Debemos apoyarlos no solamente con herramientas de psicoeducación, si ustedes quieren, sino también con cuestiones económicas, ¿no? Porque a veces es muy difícil sostener la convivencia sin tener acompañantes y demás. Entonces, que esto siempre para un organismo del Estado significa dinero, digamos, el acompañante es una persona, pero alguien lo tiene que pagar. Después podemos ver que discutir la cuestión de qué tipo de acompañante, qué se da desde desarrollo social y qué es desde salud. Eso o sea, que es la eterna discusión que se da cuando uno trabaja, digamos. Pero esto es otra cosa que tiene que quedar. Interdisciplinariedad, intersectorialidad, y nosotros ahí, salud, desarrollo social, educación, el Poder Judicial, todos tenemos que ver desde distintos lugares. Que la ley diga que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud, no significa que nosotros, los demás, no tengamos injerencia y debamos cumplir funciones en relación a esa persona que tiene un padecimiento. Entonces, la cuestión de la interdisciplinariedad ustedes la van a ver no solo en los hospitales, sino que también está establecido en el código y está establecido en la convención y en la ley de salud mental, que en las cuestiones de restricción de capacidad, cuando se hacen las pericias, también debe ser interdisciplinaria. Que esto es equipo del Poder Judicial, ¿sí? Que no es tan sencillo, no ha resultado tan sencillo, después se han ido conformando los equipos, porque ¿qué es lo que pasa? En general, en la enfermedad mental y en las enfermedades, hay como un modelo hegemónico que es el modelo médico. Entonces, el modelo médico hegemónico dentro de la enfermedad mental, ¿quién es? El psiquiatra. Entonces, el tema es cómo se ha ido construyendo y se han ido deconstruyendo, ¿no? Es ver para atrás qué pasaba con las prácticas para que puedan hacer evaluaciones en términos interdisciplinarios. Que hacer una evaluación o hacer una pericia en términos interdisciplinarios no significa firmar un informe todos juntos, ¿no? No es, o sea, muchas veces todos tenemos entendido que hacer un informe interdisciplinario es alguien lo hizo, y yo lo firmo, entonces como lo firma un trabajador social, un psicólogo, en este caso un psiquiatra, ya está. No, en realidad, cada una de las disciplinas tendrá un campo para ver y para construir con el otro la interdisciplina.
¿sí? Que está en mi equipo. ¿Se entiende eso? Por ahí si no se entiende, díganmelo porque yo sigo hablando, digamos. Esto es una construcción, porque, y también tenemos que en nuestra cabeza poder romper con algunas imágenes nuestras. Nosotros cuando tenemos una persona o cuando trabajamos con una persona que tiene alguna problemática, lo que primero que queremos es el diagnóstico médico, ¿no? Que un médico diga, psiquiatra, que soy yo, qué es lo que pasa. Habrá que repensar eso, porque eso es como ir a un consultorio, cuando hay un montón de otras cuestiones que yo puedo seguir trabajando y que pueden trabajar las otras disciplinas. Entonces, esto tenemos que pensarnos, cómo nos pensamos nosotros frente a la enfermedad mental, si la llamamos así, y a la cuestión de los consumos problemáticos. Con respecto a la ley que ya les dije, es una ley nacional que todos debemos cumplir, no es fácil desde el Ministerio de Salud cumplir con todos los preceptos de la ley, porque en realidad establece muchísimos requisitos, y no es fácil por esta cuestión de cómo nosotros pensamos la enfermedad mental y cómo pensamos dónde debe ser el trabajo, dónde debe focalizarse el trabajo. Y acá vuelvo al territorio. Si nosotros no trabajamos con el lazo social, estas personas quedan excluidas. No importa que no haya un monovalente, va a estar encerrado en la casa. Para el que no sabe, un monovalente es un establecimiento que solo atiende personas con enfermedad mental. Por eso la ley dice hay que internar en hospitales generales y se debe trabajar en hospitales generales. Ahora bien, ¿por qué nosotros tenemos estas ideas en relación a la enfermedad mental? Yo les voy pasando las diapositivas porque lo que voy diciendo está ahí, que por ahí habla de lo interdisciplinario y la cuestión de la intersectorialidad. En general, nos han convencido durante muchísimos años, yo les diría algunos siglos, de que a los locos hay que aislarlos. O sea, ¿y cómo lo hicieron a eso? Bueno, la medicina ha tenido mucho que ver y las miradas se han ido cambiando en el tiempo. Hasta llegar al modelo social de la discapacidad, tenemos la historia que si la pensamos en relación a la antigüedad, tenemos un modelo eugenésico donde el chiquito que nacía o la chiquita o la persona que presentaba alguna discapacidad de cualquier tipo, mental, física y demás, se consideraba que era una persona que no tenía absolutamente nada para dar a esa comunidad y que podía ser desechado, que podía ser muerto, digamos. Iban al monte Taijeto y los dejaban ahí o los dejaban solos, a veces alguien los recogía, pero había una visión de la persona que no tenía absolutamente nada que contribuir para la comunidad, digamos. No tenían que nacer, Aristóteles decía, ¿no? Que no había que estas personas no tenían que ser criadas. Es como, ¿cómo empieza esto? Ustedes piensen siglos, ¿no? Estamos hablando desde antes de Cristo. Entonces, desde antes de Cristo nos han dicho que estas personas, eso se llama modelo eugenésico, no tenían mucho para hacer, ¿no? Y no tenían, sobre todo no tenían que vivir, se practicaba el infanticidio. Esto estaba regulado de esta manera. Después, en la Edad Media, si uno piensa en la Edad Media, uno la puede dividir en alta y en baja Edad Media, hay como mecanismos de marginación, hay un modelo también de marginación donde se empieza a jugar con la discapacidad y la pobreza, y ahí empieza la cuestión de la mendicidad y de lo que esas personas podían ofrecer para poder sobrevivir. Había algo de la diversión, cuando uno piensa en los bufones, ¿no? Cuando uno ve las películas, estas personas que andaban dando vueltas, que eran los enanos, bueno, tenía que ver con que esa era la forma de subsistir, que lo que tenían en realidad para aportar era la cuestión de la diversión, ¿no? Pero por otro lado, en este juego entre la monarquía, el señor feudal y los pobres, digamos, y con la entrada de la iglesia, aparece la cuestión de la ayuda que dan los que tienen a los que no tienen.
Después hay mucha normativa restrictiva en ese aspecto. Entonces, en el Renacimiento también hay una etapa, en la época del Renacimiento hay una etapa en la cual tampoco se interesan en las personas que tienen alguna discapacidad. Tiene mucha importancia la iglesia es la que dice, digamos, está asociado a lo diabólico, ¿no? Y a lo demoníaco y a los castigos y demás. Ustedes saben que esta asociación entre enfermedad y castigo se usó, o fue una construcción, en realidad no se usó, es una construcción social de ese tiempo, para considerar cualquier situación de enfermedad, ¿sí? No es solamente para el tema de la enfermedad mental. Después en el siglo XX, que en realidad empieza en el siglo XIX, esto es casi como a gran escala, en el siglo XX aparece el modelo rehabilitador. Entonces, se empieza a mirar a las personas que presentan alguna discapacidad como alejadas de la norma y aparece esta cuestión que lo tengo que rehabilitar para que se parezca a los que no tienen la discapacidad, ¿sí? Entonces, el tema está, invisibilizan la discapacidad, esta diferencia que tienen con el otro, para tratar de que se ajuste a la norma. Este es el tiempo del nacimiento de las escuelas especiales, por ejemplo. Si uno piensa lo que pasa en las escuelas especiales o lo que pasaba en las escuelas especiales, y yo creo que en algún punto sigue pasando en las cabezas, por lo menos, es decir, yo tengo un niño, tengo una niña y demás, tiene que parecerse a aquel que considero que está normal, digamos, al estándar, ¿no? A la persona estándar. Ustedes fíjense que hasta el nombre, yo siempre pensé que ¿por qué le ponemos escuela especial? ¿No? ¿Por qué se le pone escuela especial? ¿Y por qué la otra escuela no se le pone escuela común Domingo Faustino Sarmiento? ¿No? Esta es la escuela de los normales, en realidad, y la otra es la escuela del que tiene alguna dificultad. Es muy interesante cómo ese modelo rehabilitador empieza en Estados Unidos y en Inglaterra a partir de las demandas de personas que sufren discapacidad y a partir de la cuestión de universitarios, que quieren ir a la universidad y que empiezan a pelear por sus derechos, y las asociaciones de familiares que también empiezan a trabajar. Por supuesto, se dan algunos hechos muy importantes, como son las guerras, en los cuales también aparece la discapacidad como efecto de la guerra, aparece el estado de bienestar, aparece la asistencia social de una forma más organizada, y seguimos viendo esta discapacidad como tratar de invisibilizándola, digamos. En algún tiempo los mataban, en otro tiempo nos hacían reír, y cuánto hay de esto todavía, ¿no? La gente que se ríe de las personas que tienen una discapacidad, o sea, de las discapacidades motoras, bueno. Después tratamos de ponerlos iguales a nosotros sin poder pensar en la igualdad, en esa diferencia, hasta que llegamos al modelo social de la discapacidad, que es anclaje de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Salud Mental y de las reformas que se hacen en el Código, digamos, es parte del plexo normativo. ¿Cuál es la gran diferencia? Que las barreras la ponen en el medio. O sea, la discapacidad tiene que ver no en una cuestión de la persona en particular, sino en esa persona relacionándose con el medio, ¿no? Entonces, las barreras que pone el medio, ¿no? Dice, la discapacidad no se hallan las personas, sino en la relación entre ellas y las barreras sociales que le impiden ejercer los derechos en un plano de igualdad. O sea, esto implica que, cuando hoy hablábamos de la igualdad, que los estados tienen que barrer de alguna forma, quitar esas barreras para poder hacer que estas personas puedan ejercer, igual que cualquiera, los derechos en plano de igualdad y pensando en su capacidad. Por otro lado, esto es el rol de la pericia, que yo se los dije. Por otro lado, hay una cuestión en este modelo social de la discapacidad que está fundado en los derechos humanos, en la dignidad, en la libertad, en la autonomía, y es una mirada totalmente distinta de la discapacidad. Si yo pienso así, la discapacidad, digamos, como una cuestión de derechos humanos y de, acá están los modelos, después se los puedo dejar si ustedes quieren, para que lo tengan, es empezar a pensar
incluyendo y en un plano de igualdad, digamos. No hay otra posibilidad. Yo les haría una pregunta a todos, quizás para pensarla, si todos pensamos que son iguales a nosotros, digamos, lo que nos tenemos supuestamente la discapacidad, ¿no? ¿Cómo lo pensamos cuando trabajamos? ¿No? ¿Qué pensamos? O sea, ¿lo pensamos sujeto? ¿Lo pensamos con opinión? ¿Pensamos una esquizofrenia, una persona que padece una esquizofrenia que nos puede decir qué es lo que quiere? ¿Le preguntamos qué es lo que quiere? ¿O lo llevamos por las instituciones muchas veces? ¿O lo llevamos en un papel, en un informe, diciendo esta persona requiere todo esto y muchas veces no le preguntamos nada? Yo les decía anterior que cómo llegamos a estos modelos, y este modelo no tiene nada que ver con el modelo custodial anterior, que era tenían que estar internados. ¿Dónde? ¿Qué pasa con ese modelo custodial o cómo se fundamenta? Se fundamenta en el estigma, ¿no? El modelo custodial, por eso la separación, y si ustedes ven, todos los distintos han sido separados de las sociedades en el tiempo, ¿no? O sea, las personas que han tenido una diferencia, no solamente la locura, la llamada locura, todos han sido separados y tratados de tener en lugares donde no se los ve, donde no nos hacen pensar otra cosa, o sea, es como, no es un igual a mí. ¿Cómo se genera el estigma? Por lo menos hay autores que dicen que el estigma tiene 4 componentes. La discriminación y etiquetado de las diferencias humanas, ¿no? Todos sabemos lo que implica ser diferente en una sociedad, ¿o no? Podemos ser diferentes por color de piel, podemos ser diferentes porque tenemos una dificultad motora, somos diferentes porque estamos excedidos de peso, somos diferentes porque usamos anteojos. ¿Cuánto cuesta esto, no? O sea, esta cuestión de la diferencia, de etiquetar con la diferencia, y asignarle a esa diferencia una característica indeseable, ¿no? No solamente pongo énfasis en la diferencia, sino que le asigno una característica indeseable. De alguna forma, esto nos permite poner distancia con esa persona diferente, ¿no? En esta época de distanciamiento social, bueno, cuando uno estigmatiza, lo pone en otro lugar y aparece el ellos y nosotros los normales, y los otros con una dificultad, ¿no? Y eso culmina en una pérdida de estado y discriminación de desigualdad de oportunidades vitales. O sea, si yo lo pienso diferente, lo pienso distinto, lo pienso inferior, lo pienso con una característica indeseable, no se merece lo mismo que el resto, que aquellos que no tienen esa característica, que no tienen esa cuestión indeseable. Entonces, la persona no puede ejercer, ahí se pierde la igualdad, no puede ejercer absolutamente ningún derecho en igualdad. ¿Cómo termina como abonando esto? Esto que pensamos primero que la salud mental es una cosa de locos, ¿no? La otra cosa que yo le dije al principio, que la salud mental o la enfermedad mental es poco frecuente. La otra es que pensamos que las personas con enfermedad mental no pueden decidir sobre su vida. Otro prejuicio es que la enfermedad mental es irreversible, no se puede cambiar, es un estado que permanece y que nadie lo puede cambiar. El otro prejuicio es que tienen que ser aisladas. Y otro que es muy importante es que las personas con padecimiento mental son peligrosas. Yo creo que ese es importantísimo, ¿no? Cuando hablamos de una persona con un padecimiento, se piensa mucho si es peligrosa o no es peligrosa, ¿no? Y si nosotros miráramos en los diarios y pensáramos en cómo será esa peligrosidad que nosotros suponemos o que nosotros pensamos y demás en términos de hechos violentos, ustedes ven muchos hechos violentos en los diarios cometidos por personas que tienen un padecimiento mental. O sea, en realidad pareciera que los que matan, violan, abusan en sus distintas formas, roban y demás, pareciera que no tienen un padecimiento mental, ¿es cierto? O sea, son conductas de un ser humano que se ajustarán o no a la regla, a la ley, a la sociedad. Pero no vemos que las personas que tienen esta problemática salgan en el diario cotidianamente cometiendo estos delitos.
Y si es peligroso, yo lo tengo que encerrar, lo tengo que aislar, porque tengo que cuidar a la sociedad, de alguna manera, del peligro de esta persona. Que si ustedes se ponen a pensar, el sistema carcelario es muy parecido a la cuestión de un hospital monovalente. Entonces, como a lo largo de la historia y con estas cuestiones de estas miradas y estos anclajes que se producen, que después son nuestras representaciones en nuestra cabeza de lo que son los enfermos mentales, se han cometido atrocidades con los enfermos mentales o con las personas que padecen una enfermedad mental, encerrándolo en lugares, privándolos de todo contacto con el exterior y no arrasando su subjetividad, digamos, y haciendo que pierdan lo que tienen. Siempre hay aspectos saludables en las personas en general, no se trabaja con esos aspectos saludables, no se lo vincula con el medio, se lo desubjetiviza en relación a que termina siendo aquello que la institución quiere que sea, deja de ser un sujeto, ¿no? Inclusive si ustedes seguramente han visto películas y demás, hay situaciones en los monovalentes donde se los desvestía y se los bañaba todos juntos haciendo cola, digamos, con una manguera. Es como lo más alejado a la cuestión de los derechos humanos de las personas. Entonces, con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hablando de nuestro país, ¿no? Que lo asume, que es un tratado de derechos humanos, el primero de este siglo, que nuestro país lo recepta, o sea, es obligatorio para nosotros, está más allá de la Constitución, digamos, como todos los tratados que uno firma, más las modificaciones en el Código y la ley, tenemos una mirada de los padecientes dentro de los derechos humanos. O sea, lo que cruza es, uno debe pensar en ellos, en el cumplimiento de sus derechos humanos. ¿Qué pasa? Todavía tenemos la coexistencia de estos dos modelos, del modelo custodial y del modelo que intentamos desde hace 10 años que se ponga en práctica en los distintos espacios del país, digamos, las jurisdicciones del país. Para ello, como hay que proteger esos derechos humanos y hay una historia de no protección, hay un libro del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que se llama Vidas Arrasadas, que habla de las vidas en los manicomios, digamos, que si lo pueden leer, y si no yo se lo paso a Janet porque yo lo tengo digitalizado, es muy gráfico en cuanto a la violación sistemática de derechos de las personas que están internadas. Entonces, la Ley de Salud Mental prevé, y además lo habían previsto en la Convención, otros organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, después tenemos para nuestro territorio, digamos, la Organización Panamericana, que debía haber un órgano de control que pudiera velar por los derechos humanos de las personas con padecimiento mental y consumo problemática de sustancias, como lo enuncia en el artículo 4 de la Ley de Salud Mental. Si nosotros vemos, tiene por varias funciones. La primera función, la básica, la misión, sería el trabajar para el respeto de los derechos humanos de estas personas. Está instituido en el artículo 3840 de la Ley de Salud Mental, si ustedes leen y leen el decreto reglamentario, y en el año 2019, 2018, ¿verdad? Estamos en 2020, finales del 2018 se sanciona la ley 3182 de nuestra provincia, que crea el órgano de revisión en el espacio provincial. Lo crea y entonces, ¿dónde se ubica? Se ubica en el Ministerio Público de la Defensa, dentro del Poder Judicial, en el Ministerio Público de la Defensa. ¿Y por qué en el Ministerio Público de la Defensa? Porque en realidad, de acuerdo a las reglas de Brasilia, además y para cumplir con ellas, el Ministerio Público de la Defensa es quien debe preservar los derechos humanos de la población y debe garantizar que se ejerciten sus derechos, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, los asesores, los abogados del artículo 22 de la Ley de Salud Mental, que es cuando son internados involuntariamente, que tienen que tener defensa, tienen que tener un asesor. Si no tenés abogado privado, en general es el abogado del Ministerio Público de la Defensa, es un defensor civil el que interviene. Entonces, el tema de los derechos humanos,
el tema de dónde se ubica en el Ministerio Público de la Defensa. ¿Por qué? Para empezar a revertir esas situaciones que hablábamos de las instituciones totales, ¿no? Que las personas en esas instituciones pierden habilidades, es difícil que puedan volver a la vida comunitaria, se los invisibiliza y también se invisibiliza toda la cuestión de la vulneración de derechos. Todo eso todavía está porque coexisten estos dos modelos. O sea, si nosotros pensamos en Neuquén, tenemos, por un lado, algo maravilloso que en los hospitales generales se internan las emergencias de salud mental y adicciones, ¿no? Esto es maravilloso, porque esto no pasa en todos los espacios provinciales, en todos los territorios, digamos. Si bien hay dificultades y demás, esto cuando hay una emergencia se interna. A veces hay más o menos problemas, pero se hace. Pero también tenemos espacios monovalentes. Tenemos una institución acá en Neuquén, tenemos el Centro de Salud Mental del Comahue, tenemos el CIPEC en Centenario, tenemos Plaza Winkle, y después, que será para analizar, que ustedes por ahí lo van a ver en términos de las adicciones, las comunidades terapéuticas son toda una discusión si las comunidades terapéuticas, tal cual funcionan en este momento, en realidad son coherentes con la letra de la Ley de Salud Mental. Esa es una gran discusión por la modalidad que tienen de abordar el consumo problemático. Pero ustedes van a ver adicciones, que esto va a ser, y por ahí lo pueden charlar ahí, ¿no? O sea, cuando nacen las comunidades terapéuticas no nacen como funcionan en este momento, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva de que coexisten estos dos modelos y que también, aunque no coexistieran, se pueden dar abusos en la situación de las personas con un padecimiento, que se los considera con cierta vulnerabilidad, digamos, la supervisión y el monitoreo es clave para asegurar la protección de los derechos humanos y de las personas internadas en las instituciones, ¿no? Entonces, esta es una de las funciones que tiene, que después ustedes la van a ver en la ley, seguramente. Es muy importante que lean la ley, no por la existencia del órgano, más allá de eso, sino porque ustedes tienen que conocer con qué se tienen que mover. Estos son todos los que, los que han hablado han dicho, han recomendado la existencia del órgano. Entonces, acá está con el tema de la vulneración de los derechos, es independiente. Ustedes se preguntarán si estando en el Poder Judicial es independiente del Poder Judicial. Sí es independiente, porque en realidad hay que controlar a todos los operadores que tienen que ver con la situación de las personas, ya sea en las internaciones voluntarias, involuntarias, en las denuncias, en las restricciones de capacidad y demás, y ahí intervienen múltiples actores, y el Poder Judicial es uno de esos actores. Que esto es una cuestión interesante porque no es que va a existir un doble estándar en el cual a uno yo lo controlo más y a este porque yo funciono en ese espacio, digamos, no lo controlo. Tienen responsabilidad, cada uno que actúa tiene responsabilidad, así como los equipos de salud tienen la suya, los de desarrollo la de ellos, la de ustedes, digamos, y la del Poder Judicial también. Entonces, las funciones del órgano de revisión son requerir, intervenir, recomendar, dictaminar y controlar, ¿no? Se puede requerir una acción a cualquier órgano del Estado, se interviene en situaciones de denuncia, se hacen recomendaciones a la autoridad de aplicación, que es salud, para cambiar aspectos o de mal funcionamiento o que podrían mejorar la situación de los padecientes, se dictamina cuando se presentan, cuando se trabaja sobre los expedientes o cuando uno puede, o sea, esto en relación al derecho, ¿no? Cuando nos mandan para dar opinión, nos mandan un expediente para dar opinión en la situación de una persona que es vulnerable, y se controlan las instituciones. Nosotros ahora por la pandemia, que ya estamos constituidos, ahora lo voy a contar como, bueno, ustedes conocen la parte nuestra de constitución, pero falta otra parte. Cuando nosotros empecemos a trabajar, lo primero que vamos a hacer es salir a controlar todas las instituciones. Primero, los monovalentes. Eso, y mientras tanto estamos trabajando en otras situaciones que se nos presentan. ¿Cómo está constituido el órgano de revisión en nuestra provincia? El órgano de revisión, les vuelvo a decir, es un órgano de control, tiene que velar por los derechos humanos y es un cuerpo de alguna forma colegiado, porque está constituido
por una secretaría ejecutiva, que somos nosotros, y un plenario. En ese plenario, esto está en la ley 3182, en el plenario hay miembros permanentes y miembros no permanentes. Dentro de los miembros permanentes tenemos representantes de la legislatura, de salud, de la magistratura, del Ministerio Público de la Defensa y de Derechos Humanos de Ciudadanía. Y dentro de los miembros no permanentes tenemos de las asociaciones profesionales, de las asociaciones de usuarios y de derechos humanos también. Ya se quedó constituido, porque se eligieron los miembros permanentes en una reunión que se llama preconstitutiva, eligen a los miembros no permanentes, quedó el Colegio de Trabajadores Sociales, el Colegio de Psicólogos, como no permanentes por 2 años, la Asamblea por los Derechos Humanos y quedó la Red de Arte y Salud Mental, ¿sí? Entonces, como constitutivo de ese plenario. Si ustedes quieren, yo les puedo contar lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Dentro de la Secretaría Ejecutiva está el equipo que ustedes lo conocen. Hay Liliana, que es personal administrativo, Leonor, que es la asesora letrada mía, y yo como Secretaría Ejecutiva, que en realidad lo que tengo que hacer es poder llevar adelante ese plenario, ¿no? Y el plenario lo que hace después, cuando uno presenta un plan de acción, es, en la reunión plenaria, se aprueba ese plan de acción que uno presenta con lo que va a hacer, ¿no? Con lo que tiene pensado hacer, partiendo de un diagnóstico, que en eso estamos trabajando, y nos da mandato para poder hacer. ¿Se entiende? Es como gran parte de las grandes decisiones se toman en el plenario, porque después tiene todo el mecanismo como de un cuerpo colegiado, orden del día y demás. Nosotros tenemos mucho trabajo, lástima el tema de la pandemia, pero es una lástima para todos, porque, bueno, a todos nos dificulta, pero estamos ya en situación de poder aprobar reglamento, de poder ver si aprobamos el plan de acción y de trabajar con todos. Yo creo que lo mejor que puede hacer el órgano de revisión en su conjunto, entre la Secretaría Ejecutiva y el plenario, es poder trabajar para que las personas que sufren un padecimiento, o que presentan una enfermedad, o presentan consumos problemáticos, tengan mejores condiciones de vida, digamos, de alguna forma, ¿no? No porque esto depende exactamente del plenario, pero sí hay que construir en la intersectorialidad, hay que construir políticas públicas donde esta mirada sea distinta. Pero tenemos que cambiar la mirada, tenemos que dejar de pensar en peligroso, tenemos que empezar a repensarnos nosotros en esa acción que todos nosotros intervenimos en relación al otro, ¿no? La ley nos exige un cambio de mirada, pero yo soy una convencida, que lo digo siempre, que las leyes no cambian las prácticas, pero sí nos da la posibilidad de interpelarnos, de pensar, a ver, yo esto lo estoy pensando así, yo pienso de las personas que tienen un problema que realmente son iguales a mí, yo pienso que tienen que estar en la comunidad o pienso que tienen que estar encerrados. ¿Por qué pienso una cosa, por qué pienso otra? Porque en realidad, y si yo pienso en ustedes, o nosotros de la Secretaría Ejecutiva pensamos en ustedes tienen una inserción territorial muy importante. Entonces, en la inserción territorial depende cómo yo esté inserto y lo que yo pienso es lo que voy a hacer. Y voy a contribuir a que se cumplan con los derechos humanos de alguna forma, que es muy costoso y que hay mucho para hacer y decir, o que en realidad sigo funcionando para el otro modelo, ¿no? Pero esto es importante. Yo creo que la lectura, el poder discutir, el poder pensar las propias prácticas es imprescindible. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con todos en lo que nos toca. Nosotros somos un órgano como de supervisión, estamos como por arriba. Hay como opiniones que no podemos dar en el trabajo cotidiano a veces porque después tenemos que supervisar. Entonces, si tenemos que supervisar, no podemos involucrar nuestra opinión cuando alguien está haciendo una tarea. Así que bueno, esto es el órgano de revisión, yo creo que son las cosas más importantes, es un tema duro, no es un tema tan lindo como el que dieron las chicas la otra vez, pero bueno, pero es un tema que nos posibilita, que mis compañeras la otra vez hayan hablado, posibilita eso, posibilita mirar distinto y posibilita controlar y tratar de hacer que esto funcione diferente. Así que yo les agradezco mucho
Y bueno, ahora pasamos a las preguntas si ustedes quieren. Sí, gracias María Eugenia. Bueno, hay preguntas y comentarios. Antes de nada quiero contar que está participando gente de Cerillosa, Chosmalal, Las Lajas, Manzano Amargo, de acá de Neuquén Capital. Y una de las preguntas es de Liliana Roldán y dice que hay muchos prejuicios, lástima, poca expectativa y miedo en torno a las personas con diagnóstico de problemas de salud mental. Magdalena Acevedo dice que en función de estos prejuicios, ¿cuál sería la mejor propuesta de abordaje conjunta para salud y desarrollo social? Las chicas que no veo, quiero poner ahora, quiero sacar para poder verlos, porque si no, no los veo. Quiero sacar esto y no puedo. ¿Y alguien de las María chicas Eugenia. ahí está, alguien de las chicas, de mis compañeras quiere contestar y como quieran, o contesto yo? Dale, tenés el micrófono, no se escucha. No sé si se escucha. Ahí sí, Ahí, sí, sí. ¿sí? Sí. Sí. No, con respecto a esto de, bueno, en el marco de estos prejuicios y estos estigmas, ¿qué hacer desde desarrollo social y salud? Obviamente que no vamos a poder obtener como recetas o tips que hacer. Por eso la invitación tan insistente de María Eugenia de, bueno, poder repensar dónde estamos parados para encarar nuestras prácticas. Pero una de las cosas que estamos viendo nosotras, ahora que estamos revisando mucho los procesos, los expedientes, es que hay muchísimo trabajo. Hay muchísimo trabajo de desarrollo social, hay muchísimo trabajo de salud, y las situaciones, si no están igual, están peor, ¿no? A lo largo del recorrido que venimos viendo que hacen los usuarios por las distintas instituciones. Entonces, por ahí, esta invitación a repensar las posiciones individuales y subjetivas en cuanto a los prejuicios y en cuanto a cómo vemos la problemática, también hay que repensar las instituciones, porque cada institución se junta con la otra con todos los dispositivos armados, ¿no? Entonces, el PAMI dice, bueno, yo puedo ofrecer esto. Salud dice, bueno, yo puedo ofrecer esto. Y desarrollo social puede ofrecer lo otro. Y realmente los profesionales de cada institución trabajan muchísimo para que esto sea posible, porque no es que no hay trabajo, que no hay compromiso, que no hay intención de resolverlo. El problema es que nuestros usuarios se caen en las rendijas entre cada dispositivo de cada institución, porque cada equipo ofrece lo que tiene y no estamos todavía en condiciones de poder ofrecer lo que el paciente necesita o lo que el usuario necesita. Creo que, por eso digo, bueno, capaz que estaban esperando algún tips o alguna receta, pero quiero sumarle a la invitación de María Eugenia de pensar la propia posición, que es sumamente necesaria, a poder pensar nuestra propia institución en relación a la otra y poder construir dispositivos a partir de lo que la persona necesita, no a partir de lo que yo tengo para ofrecer, porque es lo que claramente hace un montón de tiempo no funciona. Son más preguntas que respuestas, pero por lo menos por ahí para abrir un poco la discusión. Y por ahí, buenos días. Yo para sumar a lo que dice Natalia, que es importante poder evaluar cada situación individual, singular, porque las personas, cada una, hay personas que están solas, donde hay una red a construir, hay gente que no tiene familia, que no tiene amigos, no tiene vecinos, y bueno, y ahí el desafío es mucho mayor, pero por eso me parece re importante cuando uno lee la ley de salud mental, muchas de nuestras preguntas se responden ahí, digamos, y si vamos a ver puntualmente en lo que dice la modalidad de abordaje de personas con padecimiento mental, eh, claramente la ley expresa que tiene que ser un modelo de abordaje centrado y basado en la comunidad, ¿sí? En el primer nivel de atención. Entonces, eso me parece fundamental porque desarrollo social o los municipios en el interior, la verdad es que tienen
tienen una amplia gama de cosas para ofrecer, ¿sí? Y que es fundamental, que tienen que ver con el acceso al trabajo, que tienen que ver con el acceso a un oficio, que tienen que ver con el acceso a un montón de derechos, que cuando una persona está incluida en la sociedad y en la comunidad, con lazos, con trabajo, con vivienda, con un montón de esas cosas, la salud mental mejora claramente, digamos, porque si yo a una persona que tiene un padecimiento mental de base, le agrego que no tiene trabajo, no tiene laburo, no tiene familia, imagínense cómo, cómo impacta ya en la patología que tiene, Claro. digamos. Entonces, por eso es fundamental lo que se puede hacer. Y había una pregunta, que no me acuerdo si fue en esta instancia o cuando nos enviaron las preguntas, sobre la dificultad que a veces existe entre la articulación con salud, ¿no? Entonces a mí me parece que si cada uno hace lo que tiene que hacer desde su lugar, es mucho más fácil, digamos. Así como cuando nosotros estemos con salud, vamos a hacer hincapié en el acceso al tratamiento, tenemos que entender que la ley nos pide mucho más que un tratamiento, nos pide la inclusión social de estas personas, que tienen que tener garantizado un montón de derechos para que haya bienestar de salud. Salud, salud mental, salud integral, que es lo que hablaba María Eugenia, ¿no? Bueno, por ahí eso. Eso quería decir. En relación, disculpen, en relación a la pregunta, yo les cuento que nosotros nos reunimos con la señora ministra de Desarrollo Social, pidiendo en su momento, tuvimos una reunión en la Defensoría, porque vieron que todo se divide por leyes, 2302, 2785, tienen el programa para esto, el programa para el otro. Entonces nosotros le decíamos que sería como muy importante. Desarrollo social es un actor fundamental, digamos, o sea, uno, así como salud es fundamental, desarrollo social también lo es. Que debiera haber un presupuesto que esté pensado para aquellas personas, como pueda pensarse, ¿no? Que tienen una problemática. Yo estuve mirando el presupuesto y dentro de desarrollo social, digamos, hay muchos programas que están presupuestados que dicen personas en situación de vulnerabilidad. Bueno, estas personas están en situación de vulnerabilidad. Esto vamos a seguir trabajando con la señora ministra. Esta también es una función del órgano, de la Secretaría Ejecutiva del órgano de revisión. ¿Es cierto? Tratar de generar medidas de política que ayuden. Tenemos que poder juntarnos con el ministro de Trabajo, o sea, ¿por qué no hay capacitaciones? ¿Por qué no? O sea, esto nosotros lo vamos a seguir haciendo. Por otro lado, ya terminó, Carolina. Por otro lado, hay una cuestión que también es cierto que ustedes lo pueden usar y que yo insisto, la ley es para todos, aún los intendentes. La ley tiene que ser algo que ustedes puedan sacarla y decir, mire, cuando usted me dice que no, la ley es de cumplimiento obligatorio para todos. Eso es importante. Involucrar a los intendentes en esto. Nosotros, la única salida que pudimos hacer, que fue en Chosmalal, y en algunos fue de la zona norte, en algún lugar estuvo el intendente, ¿no? Y la verdad, si nosotros nos vamos sumando y vamos trabajando también qué piensan de esto, porque ellos también piensan que con esto no tienen nada que ver. Entonces, yo creo que es buscar aliados estratégicos. Si uno pensara en planificación estratégica, uno tendría que construir aliados estratégicos, buscarlos, trabajarlos para poder lograr las medidas de política que se necesitan para satisfacer los derechos de las personas. Y esto lo pienso es para estas personas como para cualquier otra. Si yo pienso en los niños es exactamente igual, digamos. Entonces esa es la cuestión de la sugerencia. Hay que construir, que es mucho trabajo. Y comparto plenamente lo que dijeron las chicas. ¿Caro? Bueno, yo quería agregar a lo que dijeron ustedes y mis compañeras, en realidad que se tiene que entender que estamos todavía transitando un cambio de paradigma muy importante. Venimos de una lógica institucional o manicomial, si así quieren llamarlo, de muchos años, de mucho estigma, de mucho prejuicio. Y es responsabilidad de todas, de todos, digamos, ayudar a que todos podamos cambiar al otro paradigma, digamos. Y en esto me refiero que no hay una receta mágica para articular entre dos o más instituciones, sino que me parece que es responsabilidad de todos y de todas poder dar a conocer, digamos, o conocer la ley de salud mental, por ejemplo. Yo me pregunto si, por ejemplo, ¿no? Si la ministra de Salud la conoce
como la debería conocer. No sé si la conoce como la debería conocer a la ley de salud mental o el ministro anterior, no estoy hablando personalmente de esta ministra. Digo que hay cuestiones que me parece que se tienen que ir construyendo, y en esta construcción tenemos que ir buscando la receta entre todos los efectores, digamos, ¿no? En el cual el desarrollo es una de las patas más importantes, digamos, ¿no? En ese sentido. Y también la cuestión que se tiene que seguir, digamos, vamos a ponerle peleando, es esta cuestión del estigma y el prejuicio, ¿no? Que a veces ocasionan las consecuencias, o ocasionaron las consecuencias de esto, bueno, al loco lo tenemos adentro, para la seguridad de todos. Y con eso hago hincapié en una pregunta que me parece que mandaron la otra vez, que decía de los femicidios. No sé quién la había hecho la pregunta, disculpen, no recuerdo, que tiene que ver también con esa lógica, ¿no? Con la lógica de que el loco es el que mata, el loco es el que es el femicida, el loco es el que hay que encerrar. Entonces ahí es como que hay que hacer, digamos, una distinción, ¿no? Entre la locura, vamos a decir, y las personas peligrosas, que es lo que hablábamos la otra vez del riesgo. Entonces creo que entre todos tenemos que hacer este cambio de paradigma, digamos, ¿no? No va a haber una receta de un día para otro para que todo esto como que se esfume de nuestro inconsciente y de nuestro consciente, porque todos estamos inmersos en esta cultura, digamos, de discriminación y de prejuicio, vamos a decir, ¿no? Entonces, digo, por ejemplo, sin ir más lejos, yo no sé si todos los médicos, enfermeros, enfermeras, médicas o pediatras, qué sé yo, no sé, kinesiólogos conocen la ley de salud mental, o han escuchado que existe, no tienen por qué conocerla al pie de la letra, pero han escuchado que existe, digamos, ¿no? Me parece que no, digamos. Entonces es como una construcción que la tenemos que ir dando y va a llevar un tiempo, digamos. Tenemos que ir construyéndola entre todos los efectores, digamos, ¿no? Como que eso me parece más importante. Sí, quería decir algo que un poco en relación a eso, porque me acordé de otra pregunta que me habían hecho dirigida hacia mí, que había hablado de los adolescentes, de niños y adolescentes, sobre si existían internaciones, si no me equivoco era algo así la pregunta, para niños y adolescentes, pero como un lugar específico, ¿sí? Es importante que sepan que están prohibidos los monovalentes no se pueden crear más ese tipo de instituciones totales a partir de la ley, y de hecho el plazo de la ley era el 2020 para externar a los pacientes, porque cuando una persona requiere una internación, y esto es también para niños y adolescentes, la internación debe ser en hospitales generales, ¿sí? Y en el caso de los niños que requieran una internación por salud mental, además de que la internación debe ser en un hospital general, debe internarse en el sector de pediatría, ¿sí? Esto también es re importante que se sepa, porque pediatría no es solamente para niños que tienen padecimiento o que requieren un criterio de internación clínico, ¿sí? Las internaciones de salud mental también deben ser en el sector de pediatría. Pero a colación de esto me acordé de otra situación que tuvimos con una adolescente que bueno, estuvo internada en un hospital general, donde el personal de desarrollo social le preguntaba al hospital qué posibilidades había de una internación prolongada, porque era una situación muy compleja, ¿sí? En la que desarrollo social ya no sabía muy bien qué hacer. Entonces la pregunta era si podía tener una internación ahí prolongada. Por ahí, en esto de pensar nuestras prácticas y pensarnos a nosotros mismos, quizás la pregunta debiera ser qué podemos hacer para que esta niña no tenga que estar en un hospital de manera prolongada porque se nos acabaron los recursos, ¿sí? O porque está sola, o porque no sé qué hacer cuando se descompensa, ¿no? Quizá la lógica de cambiar un poco el pensamiento, la reflexión o de construirnos tenga que ver con cambiar las preguntas que nos hacemos en relación a la persona que tenemos enfrente. Y cuando es un adolescente, imagínense que la vulnerabilidad es mayor aún, y cuando yo les hablo de esto, a mí se me vienen un montón de recuerdos de muchas cosas, y me acuerdo, ahora les voy a cambiar otra anécdota,
que me pasó con una operadora de desarrollo social, que era de salud, acompañaba siempre al tratamiento psicoterapéutico de un adolescente de un hogar, y ella me decía que en las capacitaciones de desarrollo siempre le decían de que ella se involucraba mucho con los adolescentes, afectivamente, lograba empatizar fuerte con los chicos, y que eso no la iba a ayudar. Y en realidad lo que yo le dije a ella en ese momento fue que ojalá hubiera más personas que empatizaran con esos niños que están tan solos o que tienen tantos problemas, porque al menos, y esto es una opinión muy personal, yo la verdad que no veo una forma de pensar alternativas terapéuticas comunitarias si no es empatizando con el otro, porque realmente que el padecimiento mental nos puede pasar a todos. O sea, en mi familia puede haber personas que también tengan ese padecimiento, yo puedo tener un padecimiento, cualquier persona. Entonces, si yo creo que uno no logra empatizar en algún punto con la persona que tenemos enfrente, quizás ese sea el camino, ¿no? Empezar a mirar que a cualquiera le puede pasar, y que las preguntas tienen que ser cómo contribuyo a que esa persona tenga una vida plena o lo más plena que se pueda en la comunidad y no en un hospital. Sí, la realidad también es que tiene que haber una decisión política, eso sin duda, digamos, ¿no? Para que haya una buena articulación entre todas las instituciones, sobre todo desarrollo y salud, que a veces son las que más tienen que trabajar, vamos a decir, codo a codo, y donde a veces hay muchas trabas o barreras, vamos a decir, para el trabajo en conjunto, que tienen que ver con un montón de factores y de cuestiones que no vienen al caso. El tema es que me parece que tiene que haber, porque acá yo estaba leyendo, coincido, ¿no? Dice, las instituciones de la localidad, desarrollo social, equipo de salud, y la persona sigue igual o ha empeorado su situación, y observamos a estas instituciones en un desgaste. Totalmente, yo coincido en eso, porque el desgaste deviene cuando uno hace un montón de cosas, que es como lo que decía Natalia, que se hacen cuestiones en salud mental, se hacen cuestiones en desarrollo, se hacen cuestiones en justicia, y la persona sigue igual, empeora. Eso genera un desgaste, genera una cuestión de frustración que nos lleva a decir, bueno, ¿para qué voy a hacer esto de nuevo si al final, digamos, y ahí me parece que tiene que haber un corte, digamos, de decisión política, y esa es una de las peleas que también hay que dar, digamos, ¿no? En esta cuestión del cambio de paradigma. No estoy hablando político, sino en la cuestión sociopolítica, digamos, ¿no? De la población en general. Sí, igual, Caro, por ahí yo quiero aportar un matiz con esto, digamos, estoy completamente de acuerdo que la dimensión política tiene que estar, completamente de acuerdo. Pero también es cierto en esto de poder cambiar la mirada y cambiar el posicionamiento subjetivo. Cuando trabajaba en adicciones nosotros siempre decíamos, al oncólogo no se le pide que la persona se cure del cáncer. Al diabetólogo no se le pide que la persona diabética deje de tener problemas con la glucemia. A las personas, digamos, a los que trabajamos en salud mental y adicciones, sí se nos pide esta cuestión dicotómica de salud-enfermedad. Entonces, sí se nos exige que la persona se cure, ¿no? Y esta queja permanente de los equipos de la cosa sigue igual. Yo antes de trabajar con adicciones, trabajaba muchos años en cuidados paliativos. Y tomé un montón de cosas del paradigma del acompañamiento, ¿sí? Que teóricamente lo trabaja Ardoino, Jacques Ardoino, que habla del acompañamiento como paradigma. Y después hay otro autor que es interesante, que es Matkowski, que habla del enfoque clínico en ciencias sociales, que habla sobre la diferencia entre la búsqueda y el hallazgo. Entonces, nosotros como equipo, bueno, ¿no? Cuando uno trabajaba más en terreno, que se sigue extrañando un poco, no podía no decirlo, sabemos lo que buscamos en cuanto a la dirección del tratamiento, en cuanto a la dirección de la cura, pero tenemos que estar muy abiertos. No se escucha. No se escucha. No se escucha. ¿Eh? No se escuchó. ¿No se me escucha? Ahora sí. ¿Ahí sí? Sí. ¿Ahí sí? No sé hasta Sí. dónde escucharon. La cuestión de la cura estabas hablando.
claro, digamos, de tener, uno tiene muy claro cuál es la dirección que uno propone con las herramientas profesionales que uno tiene de cuál sería la mejor solución para esta persona. Pero si uno se coloca en lo que se llama el paradigma del acompañamiento, tiene que estar muy abierto a escuchar qué es la posible cura o la posible solución para la persona con la que está trabajando. Entonces, digamos, están las dos dimensiones, la que planteaba Carolina: necesitamos leyes, necesitamos política pública clara, necesitamos pelear esos espacios de articulación institucional, pero en esta invitación que estamos haciendo como a poder ver qué podemos hacer nosotros para no quedarnos como con esta cosa de la impotencia, con esta cosa del desgaste, es empezar a buscarle el gustito esto de la búsqueda, ¿no? Y la búsqueda acompañando al otro y escuchando la verdad y las posibilidades que el otro brinda. Y ahí es donde podemos salir de un lugar de impotencia, porque no sucede lo que estamos esperando que suceda, a un lugar de acompañamiento. Y esto es como muy claro, que nosotros lo escuchamos mucho, que decimos, bueno, esta persona vuelve a caer internada, ¿no? Entonces, lo pensamos como un problema, volvió a caer internada. Y yo en realidad muchas veces eso lo pienso como algo absolutamente positivo, que esa persona que tiene un recorrido muy doloroso con su salud mental, muy tórpido en su evolución, que tenga un lugar donde volver a internarse cuando lo necesita. ¿Cuál es el problema? ¿No? De poder empezar a cambiar esta mirada, de decir, bueno, esta persona posiblemente lleva un montón de tiempo hasta que encuentre un modo de vivir con lo que le pasa. Y ahí capaz que mi responsabilidad es seguir buscando los modos de acompañar, no de curar. No sé si se entiende el concepto, no sé. Sí. Sí, si les parece, continuamos con las preguntas, porque ya estamos con el tiempo un poquito cortos. Carla Especiales nos dice que la locura es ya una construcción cultural. Foucault decía que es el poder el que inscribe los signos sobre las subjetividades. La normalidad y la locura se determinan por este. Patricia Azzo nos dice que la estigmatización de las personas con capacidades diferentes es muy dura, y lo difícil es ver el sufrimiento de quienes lo rodean. La familia, inclusive las mismas instituciones, muchas veces actúan desde el prejuicio. Liliana Roldán, le hace un comentario a Magdalena. Después Patricia Azzo, creo que esta ya la leyeron, dice que salud como órganos de aplicación de salud mental debería invertir en el personal capacitado para la atención de estos sujetos. Sí, a ver, en relación a eso, yo realizando el plan de acción veo cosas como muy importantes. Una es, existe un plan de salud que quizás todos debieran conocerlo, que lo presentó Laura Soto, que es la directora, digamos, un plan de salud mental. Por otro lado, en el plan quinquenal de salud habla de la salud mental específicamente y de las cosas que quieren lograr, que todos debieran también leerlo, porque eso también es un insumo para poder pedir y para poder ver cómo se está pensando. Y por otro lado, en el presupuesto hubo un proyecto de presupuesto, y que fue el proyecto que se aprobó, el presupuesto aprobado, digamos, donde está asignado presupuesto para salud mental. A mí estas cosas, más allá de todas las dificultades que tenemos, había alguien que preguntaba si había política, o había una pregunta si había política. Primero, política siempre hay. Las políticas son de acción o de omisión. No existe la no política, digamos. Cuando yo no hago, es una política omisiva. Cuando yo hago, es una política de acción. Pero cuando nosotros decimos no hay política, sí hay política, que es omitir, ¿no? Entonces, de esto no me hago cargo. Eso lo dice Oslak, que es un hombre que ha trabajado muchísimo en la cuestión de la política pública. Y hace muchísimos años, tanto como los míos, debe ser un poco más grande que yo. Por otro lado, entonces, a mí me parece que eso de que exista en un presupuesto es la visibilidad del tema que se convierte en algo a trabajar, ¿sí? Después, en relación a lo que yo comparto y
yo decía estas cuestiones de las miradas, yo creo que tenemos que mirar, hay un libro de una epistemóloga que se llama Delisna Rumanovich, que dice, se llama Mirar con nuevos ojos, ¿no? Uno tiene que mirar desde otro lugar, tiene que poder, esto que decía Natalia y que por ahí decía Raquel y Carolina, yo creo que nosotros miramos con recetas que tenemos de normalizar nuestra práctica. La hacemos de una manera y somos los únicos que repetimos esa manera aunque no nos dé resultado, ¿no? Hay algo para pensar ahí. Nosotros, yo le escuchaba a Natalia y decía, bueno, ojalá todos tengamos claro hacia dónde apuntamos cuando trabajamos. No siempre tenemos claro hacia dónde apuntamos, ¿no? Entonces, lo que pasa es empezar a mirar la problemática con la persona dentro, como decía Natalia, pero eso hay que mirarlo con ojos nuevos. Y si fracasa, tengo que cambiar, porque no puedo repetir lo que fracasó, ¿no? Entonces, y en esto de lo que dicen que quedan más solos, la gente y demás. Entonces, a nivel de política, creo que hay que incorporar los otros sectores gubernamentales, digamos, los otros ministerios y demás, los otros actores de la sociedad política, que también tienen que hacer un trabajo de cabeza acerca de la enfermedad mental, ¿sí? O sea, todos lo tenemos que hacer. Pero hay algunas miradas que son interesantes. Está pensada la posibilidad de haber residencias interdisciplinarias, las RISAM, que haya más guardias interdisciplinarias en algún establecimiento, que hay que ver si esto realmente se lleva a cabo. Pero hay una mirada distinta, ¿no? Y nosotros tenemos que profundizar ahí, pues nos toca así como machacar. Y por ahí yo quería decir algo. ¿Hola? Sí, se escucha. ¿Hola? Sí, se escucha, Raquel. Ah, bueno, no, lo que yo quería decir, porque alguien preguntaba en relación a las faltas de herramientas que a veces sucede cuando están, no qué sé yo, en la situación, algunos operadores que no tienen herramientas, decía alguien, yo tengo empatía, pero no sé qué hacer, ¿sí? Es muy importante en ese sentido, ¿sí? Que también, y en esto vamos a lo que es la política pública, así como se ha invertido mucho, se ha invertido dinero en capacitar sobre lo que es la ley 2302, también desde el territorio se puede exigir a las autoridades capacitación en 26657 y que también lo que es el Ministerio de Salud pueda dar capacitación a desarrollo social, porque si bien ustedes no van a ser quienes lleven adelante los tratamientos, saber cuándo tengo que acudir a una guardia con una persona que está descompensada, que está, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, tener como una noción, ¿sí? Al menos de lo que implica una urgencia en salud mental y saber cuándo tengo que consultar a salud mental en una situación de este tipo, ¿sí? Esto es fundamental, porque muchas veces sucede que, sobre todo por ahí pasa más en las instituciones, ¿no? En los hogares y demás, o a veces en el mismo barrio, en la comunidad, de una persona que está en un cuadro, en una descompensación, y por ahí, desde el desconocimiento, se acude a desarrollo social porque es el centro de abordaje que conoce la familia, ¿sí? Entonces están tratando ahí de ver qué se hace. Bueno, por eso es importante la capacitación también para saber cuándo hay que acudir a un centro de sanitario. A eso me refería con la cuestión política, digamos. A apelar a la política pública porque me parece que es fundamental que se pueda exigir desde ese lugar político, vamos a decir, todo lo que tiene que ver con las capacitaciones, con los presupuestos que se tienen que ser asignados, con, por ejemplo, la incorporación de acompañantes terapéuticos en salud, formados, ¿sí? La capacitación para acompañantes domiciliarios. Bueno, hay un montón de aristas, digamos, que me parece que tienen que ver con una cuestión de política pública. En eso me parece que tenemos que todos formar parte de la exigencia, digamos, ¿no? Todos los actores intervinientes. A eso iba con lo de la política pública. Perfecto. Bueno, me ahorraron bastante trabajo porque fueron leyendo las preguntas, así que ya se respondieron algunas. Colipán María Rosa nos dice que con lo que implicó la pandemia, las medidas que se tomaron en cuanto a las personas con discapacidad
es que se resguarden en sus domicilios sin tener en cuenta la singularidad de cada uno ni su derecho y voz, impidiendo que asistan a su lugar de trabajo. No hubo una discriminación en cuanto a si estaban en los grupos de riesgo o no. Después, Verónica dice, coincido con todo lo que decís, Natalia, me toca intervenir en situaciones de personas con problemática de consumo, y vemos que tienen todo un recorrido en las instituciones de la localidad, desarrollo social, equipos de salud, y la persona sigue igual o ha empeorado su situación. Y observamos en estas instituciones un desgaste en cuanto a los recursos que se pusieron en marcha y no dieron los mejores resultados. Lo malo es que a veces este desgaste se traduce en no accionar, y ahí quedamos nosotras peleando para que se respeten los derechos de estas personas, porque aún existen y son partes de la sociedad. Bueno, Patricia hace referencia, creo que la pregunta que ya se contestó, la empatía es muy importante, Ana, y de hecho me pasa, pero en momentos de crisis, las acompañantes no cuentan con herramientas para actuar. Bueno, después nos preguntan si las grabaciones se encuentran en la plataforma Ecumen, les digo a todos que sí. Y no hay más preguntas. Yo les haría una propuesta, si puede ser. Además de volver a contestar, si ustedes piensan las mismas preguntas que le hicimos al principio, porque las preguntas que ustedes preguntaron, o sea, las preguntas que hicieron al principio, mucho de la cuestión de la enfermedad mental estaba vinculado como a una cuestión estrictamente más médica, digamos, ¿no? Por ahí el consumo problemático de sustancias tuvo otras disquisiciones, pero la enfermedad mental tiene así como, eran bastante parecidas las construcciones que hicieron. Habría dos propuestas. Una es que vuelvan a responder eso si sienten que hay una modificación después de que nos encontramos, digamos, si hay algo que ustedes, de lo que escribieron al principio, hay algo que escribirían distinto ahora, ¿sí? En relación a la enfermedad mental y el tema de las adicciones. Y la otra, que me parece que sería interesante, que ustedes, le digo interesante como secretaria ejecutiva, digamos, que ustedes puedan plasmar, según ustedes, dónde habría que poner el foco, o sea, dónde están las necesidades que habría que vulnerar, digamos, dentro del trabajo de ustedes, para satisfacer derechos, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, no sé quién pregunta, son tantos. O sea, porque esto se puede tomar como un insumo para el plan de acción. Y es un insumo de personas, dado por personas que trabajan en territorio. ¿Se entiende? Natalia, Carolina y Raquel, ¿se entiende la pregunta de ustedes? ¿Sí? ¿Les parece? Podría ser. Yo creo que en este momento que uno está haciendo el plan de acción sería como interesante. Estas cuestiones que dicen ustedes en relación a lo que les pasa, esto que da vuelta, bueno, ¿dónde están? ¿Dónde se observan los obstáculos? ¿Qué habría que destrabar? ¿Qué tendríamos que tener? Esta cuestión que ustedes la ven cotidianamente, que también es un buen ejercicio. Yo creo que todos hacemos ese ejercicio, que cuando uno se pone a escribir y pensar un poquito qué es lo que va haciendo, también se va dando cuenta de otras cosas, o que fallan, o que están bien, o lo que fuere. Así que yo se los propongo, me parece que sería como muy interesante un espacio de participación, si bien es medio pasivo, digamos, pues tienen que escribir, pero es la realidad de ustedes en la cuestión de trabajo. A mí, si ustedes quieren, las invito. Janet tendría que articular alguna vía para mandarme las cosas y para que lo contesten, o lo contestan al correo del órgano de revisión, también puede ser, o a mi correo personal, pero me parece que mejor sería... ¿Podríamos organizar un formulario Google, como hicimos la otra vez? Como hicimos el otro, sí, perfecto. Sí. Con respecto al primero es lo mismo, digamos, a ver si hubo alguna modificación, si hay algo de todo lo que estuvimos hablando, que creo que fue bastante, en relación a ese primer encuentro que todavía no nos habíamos visto.
Y la otra cuestión es esto de los insumos para pensar también necesidades de política, ¿no? Así que esto. ¿Tienen alguna Dale, pregunta? yo lo armo al formulario y lo vemos, Eugenia. ¿Del órgano de revisión les quedó claro qué es el órgano de revisión? Sí, para mí sí creo que quedó Sí, clara la hay función. preguntas. Bueno. Así que bueno, María Eugenia, agradecerte a vos y a todo el equipo del órgano de revisión por esta participación, por acompañarnos, y bueno, y resaltar la importancia de estos encuentros para realizar nuestras intervenciones. La verdad que bueno, muy agradecidas a todo el equipo. Y, sí. Discúlpame, una cuestión. En la página del Ministerio Público de la Defensa, por ahí nosotros subimos cosas, hay cuestiones, hay una pestaña que se llama salud mental, que uno puede, todas las resoluciones del órgano de revisión nacional, nosotros las subimos, porque son como de cumplimiento, para cumplir, que es interesante leerlas. Y si no, lo que podemos hacer es mandártelas a vos, Janet, y que vos las distribuyas. Porque hay una cuestión de las madres con discapacidad, una resolución del órgano de revisión que es muy importante, hay otra de la prohibición del electroshock, hay otra de las muertes en los lugares monovalentes, en las instituciones monovalentes. El órgano de revisión nacional tiene como si fuera un mecanismo, como si fuera la Corte en algunas cosas, digamos, pensándolo, bueno, saca resoluciones y demás, nosotros podremos sacar después las provinciales, pero hay temas que son conflictivos, muy conflictivos y que han traído muchos problemas, y trabajar en Buenos Aires no tiene nada que ver con nosotros, digamos, nosotros tenemos nuestra complejidad, pero ya con el número de habitantes allá es distinto, y va sacando resoluciones que las saca con el plenario también, lo cual es interesante que las lean, porque las tienen que tener en cuenta porque son de cumplimiento. Así que se las vamos a hacer llegar para que las tengan. Y bueno, y nosotros la subimos a la plataforma Google para que queden a disposición de todos. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todo el equipo, gracias María Eugenia, y bueno, les decimos que el martes que viene nos encontramos a las 9:30, y en esta ocasión nos va a acompañar el equipo de supervisión del programa provincial de Familias Solidarias, con la licenciada Vallejos y la licenciada Salifar. Así que bueno, los esperamos a todos el próximo martes. Muchísimas gracias y hasta luego. Chao. Chau, 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 chau.